Señor y su poder. Busquen siempre su rostro. Busquen al Señor y su poder. Busquen siempre su rostro. Acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Bajo esa cobertura, bajo los vestidos del Señor que dicen que cubren el templo, la congregación, nuestras vidas, nuestros hogares, hay beneficios realmente en poder estar en la casa de Dios. Yo digo amén a eso. Y también aprovecho para saludar a los que nos estén viendo y oyendo a través de las redes sociales. El Señor los abrace y que sus familias sean benditas en el nombre de Jesús. Y que nosotros hoy podamos recibir todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Yo me quiero ir con la porción, con el maná que Él preparó para mi vida, para los míos y para esta iglesia hermosa que el Señor nos permite ministrar. Amén. Así que vamos a preparar nuestra vida en el nombre de Jesús. El título del mensaje, porque estamos ministrando ese nombre poderoso, donde creemos con certeza que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos encontrar salvación, vida eterna, sanidad, restauración, libertad, solo en el nombre de Jesús. Y dice que cada vez que mencionamos ese nombre hay un poder que se desata para bendición de los que creen. Amén. El título del mensaje es Jesús, el Libertador. Y vamos a leer a modo de introducción, tengo la nueva versión internacional en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 1. Vamos a buscarlo, es un texto que hemos leído este fin de semana último. Gálatas capítulo 5, verso 1. Me escucho excelente. Johnny, crack. Damos un aplauso a nuestro hermano Johnny que trabaja ahí constantemente para que todo salga. Por lo menos yo desde este lugar me escucho. ¿Usted me escucha bien? Me escucha excelente. Seteámelo ahí, Johnny, para siempre. Si lo tiene, me dice amén. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Leemos nuevamente para que quede guardado en nuestros corazones. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ahora bien, está en nosotros mantenernos firmes y no someternos nuevamente a ningún del cual hemos sido librados. Y hemos mencionado algunos de ellos, los más importantes, aquellos que necesitamos identificar, y hay muchos otros que solamente conocemos nosotros, algunos de los que tenemos más cerca en nuestro entorno, obviamente el Señor, pero como familia necesitamos identificar esa bendición que nos permite justamente ver que solamente teniendo el yugo de Jesucristo nosotros podemos tener paz, hay refrigerio, podemos manejarnos en libertad. Y entonces esa bendición, ese yugo que nos ponemos y que Él nos invita a que nos pongamos, nos hace identificar todos aquellos yugos que hemos dejado, no porque podíamos hacerlo, sino porque dice que la unción que hay en Cristo y en su palabra nos libra de todo yugo de esclavitud. Y no los voy a mencionar, simplemente quería que recordemos que el Señor ha traído libertad. Entre muchas de sus funciones
Él es libertador. Y yo digo amén, y esa libertad es de forma continua, tenemos que abrazarla, tenemos que posicionarnos en esa libertad. No podemos permitir bajo ningún punto de vista que vengan nuevamente a querer aprisionarnos, sino que tenemos que aprender a mencionar el nombre, porque con el solo hecho de mencionar el nombre de Jesús, yo creo que cadenas se rompen, yo creo que los muros son derribados, entiendo que los oídos se destapan cuando nosotros tenemos la bendición de abrir nuestra boca y mencionar ese nombre. Es más, cada vez que hay una situación adversa, difícil, que entiendo que muchas veces las tenemos, ahí es cuando más que nunca nosotros tenemos que mencionar ese nombre, porque en ese nombre hay libertad. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Otras versiones que intensifican esta verdad, dice que donde el Espíritu es Señor, donde hay un señorío, donde fuese lo que fuese que nos acontezca, nosotros nos disponemos a llevar adelante nuestra vida de fe bajo la unción del Espíritu Santo, indefectiblemente en esa casa, en esa vida, en ese lugar, tiene que establecerse la libertad de Cristo. No hay otra, mis amados. ¿Por qué? Porque en Él hay libertad. Porque Él nos libertó. No podíamos por nuestros propios medios hacerlo, pero es bueno recordarlo de forma continua, y si hay alguna situación que nos está aprisionando, entender que somos de Cristo y que Él sigue rompiendo cadenas de todas las índoles que podamos imaginarnos. No hay nada que pueda detener el poder libertador de Jesús. Y las familias lo tienen que entender y lo tienen que creer y tienen que accionar en eso que nosotros estamos escuchando, que estamos creyendo. Entonces el paso siguiente es poder llevar adelante esa vida de libertad. Miren, tengo ahora sí la versión Reina Valera 1960. Vamos a desarrollar un poquito más. Y voy a mencionar el nombre de Jesús las veces que sea necesario, porque entiendo que Él está operando en medio nuestro, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestros problemas, en toda circunstancia, sea buena, más o menos, sea cual fuese la situación que nos toque vivir, Él tiene el poder para librarnos. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 34, San Juan capítulo 8, verso 34, y vamos a leer hasta el 36. ¿Lo tiene? Leemos. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El verso 35 dice, y el esclavo no queda, fíjense este detalle, no queda en la casa para siempre. Leo nuevamente, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo digo, amén. Porque en Cristo hubo libertad, hay libertad, y seguirá habiendo libertad. Porque Él actúa siempre, no ha menguado su poder. Y todo aquel que en Él cree, todo aquel que ha sido alcanzado por Cristo, lo primero que alcanzó fue su libertad. Y bendito sea el Señor, que donde hay uno que cree en esa libertad, esa potestad alcanza a todos los que esa persona pueda influir positivamente de parte del Señor. Por eso, cada vez que venimos a este lugar, yo lo veo y nos puede pasar que algunos podemos venir con toda nuestra familia, algunos venimos
solo la esposa, solo el esposo, pero eso es una circunstancia, porque dice su palabra que todo aquel que ha creído en el Señor tiene la esperanza de que serán salvos todos los de su casa. Por eso es importante entender la libertad de Cristo, porque nadie que no esté libre puede liberar a otros. Y esto es en el orden espiritual, por eso la importancia de mantenernos en Cristo, porque mantenernos en Cristo es mantenernos en la verdad. Y dice la Escritura que solamente la verdad, conocer la verdad, nos hace libres. Miren la importancia de todo lo que acontece cuando nosotros recibimos esa libertad. Hoy hay una posibilidad enorme de que nosotros nos vayamos de este lugar y que podamos liberar en el nombre de Jesús a los nuestros. A los que todavía no se han acercado completamente al Señor, pero también a todos los de la familia que estén pasando o teniendo alguna afección en el orden espiritual almático para poder abrir nuestra boca y operar la libertad con la cual nosotros hemos sido liberados. Por eso es importante la administración. Por eso es importante siempre centralizar todo en Cristo. Que nuestra casa, que nuestros pensamientos, que todos los que vayamos a llevar adelante sea cristocéntrico. Entonces habrá una operación continua de libertad. La Biblia dice que el Señor se presenta en la sinagoga, agarra el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, le dan para que lea esa porción y él empieza a hablar de sí mismo. Y entre las cosas que él comienza a mencionar y dice que se ha cumplido la Escritura ese día, yo me imagino la operación de libertad que hubo en ese momento, porque se estaba uniendo el enlace profético de lo que se había anunciado y de lo que estaba aconteciendo. Pero él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido el Señor para, entre muchas cosas, poder traer libertad al oprimido, pregonar libertad a todos los que estén cautivos. Y yo vengo ministrando en el nombre de Jesús que ese poder no ha menguado, el Espíritu del Señor está en este lugar, el Espíritu del Señor está en nosotros y el Espíritu de Dios sigue hoy operando libertad en cada uno de nosotros. Y yo digo amén. Y eso claro que me da esperanzas. Porque el poder que hay en ese nombre, insisto, para no limitar al Señor, entre muchas cosas que Él hace y que Él hará, tiene que ver con la libertad, con la que Él nos hizo libres, para que nunca más, mis amados, estemos atados a ningún yugo de esclavitud. Así que, si el Hijo os libertare, esa tiene que ser nuestra oración, primeramente para nosotros, luego poder trasladarla a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras casas y por ende poder afectarlos con ese poder e irnos de este lugar entendiendo que cada vez que mencionamos ese nombre, muchas veces será de forma directa, muchas veces será en oración, muchas veces serán nuestros pensamientos, pero entender que la operación de libertad tiene que seguir actuando en nosotros y a través de nosotros. Porque Jesús dijo de sí, pero la Biblia dice que nosotros somos los ungidos de Dios y que el Espíritu Santo no solo está entre nosotros, no solo nos guía a toda verdad, sino que vive en nosotros. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces hay poder. Y en el mejor de los sentidos, no para ufanarse, por eso digo en el mejor de los sentidos, tenemos que creérnosla. ¿Así se dice? ¿Está bien? Ya basta de caminar como abatidos, siempre, como luchados, siempre. Ya basta en el nombre de Jesús, así como en aquella oportunidad dijo Jacob, ya basta. Me cansé de pensar, de creer en algo que no era verdad, que no era cierto, que permití, vaya a saber por qué, que me traiga influencias negativas, pero hoy yo me planto y como esa voz
que esbozó Jacob, yo también como ministro de Jesucristo y usted también como sacerdocio del Señor, podamos decir ya basta. Entendemos en el nombre de Jesús que en ese nombre, y valga la redundancia, hay libertad. Entonces todo lo que esté aconteciendo en mí y alrededor mío tiene que liberarse porque hay unción en ese nombre. Y las familias tenemos que caminar en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Que no sea en vano la libertad con la cual fuimos liberados. Que no sea en vano. Que tenga vigencia y que nosotros podamos decirles a todos, primeramente a los nuestros, porque así nos insta la Escritura, que primeramente sea en casa. Pero hay muchos, mis amados, créanme, que están necesitando escuchar que solamente en Cristo hay libertad. Para que no se abracen de pseudos libertades y de pseudos libertadores. La iglesia del Señor sabe muy bien quién es su libertador. Y en Él está puesta su esperanza. Porque Él está vivo. Maranata, Él vino, Él está entre nosotros y Él volverá. Pero volverá por los suyos, volverá por los que creen en Él, volverá por aquellos que vez tras vez no somos perfectos, pero vez tras vez estamos dispuestos a permanecer en ese proceso de perfeccionamiento que Él mismo inició. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el tiempo de su venida. Amén. Hay libertad en el nombre de Jesús. Por eso este es un tiempo especial para que podamos anunciar esa verdad indiscutible, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo nos liberta del dominio de Satanás. Hay una operación poderosa, una operación de gobierno que está sobre todos los gobiernos, y es el gobierno de Jesucristo, que sigue vigente, que se inició en el momento en el que Él nos alcanzó, nos abrazó, y dice Colosenses en el capítulo 1, en el verso 13, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, al reino de Jesucristo, a un reino en donde opera la libertad. Eso es algo que sigue aconteciendo. Por eso dice que Él nos libertó, pero no caducó ese poder, sigue vigente. Por eso, mis amados, si hay situaciones que están ahí como queriendo encadenarnos, tenemos que abrir nuestra boca y decir que Él es el mayor, el mejor, el más grande, el único que puede traer libertad a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras congregaciones, a toda la iglesia y a todo aquel que esté dispuesto a abrir su corazón para ser liberado. Pero solamente lo puede hacer Cristo, porque Él nos ha liberado del dominio de Satanás, porque Él hoy sigue liberándonos del dominio de Satanás, porque dice que se le dio autoridad sobre naciones, pero nosotros estamos en un gobierno, en un reino que le pertenece a Cristo. Y entonces, más allá de lo que acontezca en aquellas naciones, en aquellos reinos, nosotros pertenecemos a un reino porque un día Él tuvo misericordia de nosotros, vaya a saber por qué, pero bendito sea el Señor que fuimos escogidos y fuimos sacados. Eso quiere decir que no podíamos salir por nuestros propios medios. Puede entenderlo, puede ver la majestuosidad, la bondad, la piedad, la misericordia del Señor para usted, para los suyos y para los que están por venir y para los que están lejos también.
porque esa libertad alcanza a todos. Pero hay alguien que tiene una función, hay alguien que tiene una asignatura, y ese alguien, esa potestad, esa entidad es la iglesia de Cristo. Son las familias que le pertenecen al Señor. Son aquellos que fueron llamados como ministros de Jesucristo para anunciar que solo en Él hay libertad. Y qué bueno es que nosotros como sacerdocio del Señor podamos anunciarlo en nuestra casa. Porque como que todo se está volviendo un poco más pesado, más violento, como que la inminente venida de nuestro Señor y Salvador está tan cercana que podemos entender que las señales, que los escenarios, que las atmósferas justamente están listas para el retorno del Señor. Porque más que nunca debemos anunciar la libertad para que de esa forma nosotros permanezcamos en esa libertad. Porque solamente aquel que ha creído en la libertad anuncia la libertad. Y yo digo amén. Y le da la unción necesaria para poder trasladarla a todos los que tienen cerca. Ese es uno de los puntos. Otro punto, que sería el número 2, creo yo, dice que Jesucristo nos liberta de toda maldición. Y yo digo amén. Y Él sigue haciéndolo para que no seamos abrazados. Eso es lo que manifiesta el libro de Colosenses en el capítulo 2, en el verso 14. Lo anunciamos, lo predicamos, lo creemos. Vez tras vez entendemos que hay actas y decretos que son anulados en el nombre del Señor. Y que no tienen potestad alguna sobre nosotros, y eso lo creemos, y por ende no tienen ninguna potestad sobre nuestros hijos, y también lo creemos en el nombre de Jesús, lo anunciamos y nos vamos a ir de este lugar y vamos a seguir trabajando para que esa libertad rodee a los nuestros. Es tiempo de salirnos de nuestros lugares de comodidad, porque muchas veces nos hemos aletargado, nos hemos quedado, nos hemos detenido. ¿Por qué? Porque hay tranquilidad, porque ciertas cosas más o menos están en orden, porque todavía no caen bombas, pero la realidad es que el mundo está convulsionado, los aires están en turbulencia. Y solamente los que permanecemos bajo la cobertura del Señor tenemos un cuidado especial. Pero es tiempo, mis amados familias, de que salgamos de ese lugar y podamos ser nosotros los que operamos libertad en nuestras vidas, para que no vengan yugos a querer aprisionarnos, en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestras casas, para que no agarre a ninguno de los nuestros, y para también con esa misma unción que quebranta los yugos de esclavitud, nosotros podamos ir a aquellos que todavía no tienen al Señor, para poder irrumpir en un campo de tinieblas con el solo fin de anunciar a Cristo, y mientras anunciemos al Señor, esa libertad va a operar en ellos de la misma forma que operó en nosotros. Y ahí, justamente ahí, esas actas, esos decretos quedarán anulados para siempre por el poder que hay en Cristo, en la cruz, el recordar lo que Él hizo, en el derramamiento de su sangre, para entender que solamente en Cristo hay sanidad, hay salvación y hay libertad. Amén. Y número 3, Cristo nos liberta del pecado y permite que caminemos en justicia. La Biblia dice que todos pecamos. Es más, que aquel que dice que no peca, le hace mentiroso a Dios. Que cuando nosotros decimos que no pecamos, estamos infringiendo una verdad.
lo que no hacemos es tener vigencia, tener una práctica de la cual no seamos conscientes de lo que se lleva adelante. Y yo vengo a levantar, a enarbolar la bandera de la libertad de Cristo. Porque en eso de lo que les hablaba, de que el clima, la atmósfera en el orden espiritual realmente se torna pesada, violenta. Y ahí es cuando más que nunca se presenta el Señor como nuestro legislador, como nuestro gobernante, como aquel que preside todas las cosas y está por sobre toda potestad a decirnos: yo sigo liberando del pecado. El trono de la gracia está abierto para todo aquel que se acerca con confianza, sigue creyendo en la cruz, sigue creyendo en el partimiento del pan, en lo que manifiesta y ofrece el vino del Señor, para que justamente podamos entender que si nos acercamos confiadamente, que si confesamos nuestros pecados, Él sigue siendo fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y borrar toda maldad. Y que si genuinamente nos apartamos, alcanzamos misericordia y nuevamente podemos reanudar eso que una vez se ejerció en nuestra vida espiritual, que es la libertad con la cual nosotros hemos sido liberados. Es importante, ¿por qué? Porque vienen tiempos, insisto, y ya se desató, en donde la violencia, no solo en el orden natural, sino en el orden espiritual, se ha manifestado. Y déjenme decirles, Jesús es el libertador. Y Él va a seguir trabajando, Él va a seguir intercediendo, Él va a seguir peleando por nosotros, porque vienen operaciones que el Señor reprenda en donde quieren quitar todo lo que se nos ha provisto: casa, pan, padres, todo lo que el Señor ofrece, todo lo que está en Él y todo lo que fluye a través de Él va a querer ser quitado por medio de operaciones de las cuales nosotros como familias, mis amados, tenemos que estar atentos, con los ojos espirituales bien abiertos, con los oídos espirituales destapados, sensibles, circuncidarlos las veces que sea necesario para que todo lo carnal desaparezca y para solamente percibir lo espiritual, para saber lo que está aconteciendo alrededor nuestro, que muchas veces no será visible, no podrá verse así como podemos ver todas las cosas. Solamente se podrá discernir, se podrá ver con ojos espirituales. Y déjenme decirles, porque así dice la Escritura, que el hombre natural no las puede percibir. No se dará cuenta, pasará por al lado, estarán haciendo desastre en su vida, en la de sus hijos, en la de la iglesia, y no lo podrán percibir. Pero ahora viene Cristo y dice que en donde Él, donde se pone el señorío del Espíritu, ahí ellos sí, el hombre espiritual sí las puede discernir. Porque solamente de esa forma se puede ver. Y eso es en el plano espiritual. Eso es en la libertad de Cristo. Así como cuando no veíamos, no entendíamos, no sabíamos siquiera para dónde ir, así, y Él apareció, nos liberó, nos perdonó, nos dio vida eterna, puso su mano sobre nosotros, extendió esa misma mano que nos sacó, porque dice que fue sacado el pueblo con brazo fuerte, y eso también fue para nosotros. Porque de esa forma fuimos trasladados. Y de esa forma, hoy, ese brazo fuerte, ese brazo libertador, operará en favor de los hijos, de aquellos que estén dispuestos a pelear hasta la sangre contra el pecado. Aquellos que estemos dispuestos a despojarnos de toda carga, de todo peso, de todo pecado, de todo lo que no traiga un beneficio para nuestra vida.
como en el primer tiempo, así como cuando fuimos liberados y por alguna circunstancia fuimos corridos en nuestros pensamientos y conforme a nuestros pensamientos fuimos corridos del verdadero camino, hoy lo retomamos en el nombre de Jesús porque Él viene con libertad para tu casa, para tus hijos, para tu familia y para esta congregación y para toda la iglesia de Cristo, que le pertenece porque Él la liberó. Amén. Decíamos entonces que Cristo nos liberta, nos libertó. Él sigue liberando. Lo seguirá haciendo, lo hace hoy y lo seguirá haciendo. Pero hay luchas, hay batallas que se intensifican. Por eso es importante entender que antes estábamos bajo el dominio de Satanás, que el Señor lo reprenda. Estábamos conviviendo no solo con el pecado, sino en el pecado. Nosotros caminábamos de esa forma y no nos dábamos cuenta. Por eso les digo que es importante que podamos manejarnos en esa libertad para continuamente poder percibir lo que está aconteciendo. Esa es la verdadera libertad. Poder percibir en todo tiempo lo que está aconteciendo. Antes sucedía así. Voy a tratar de trasladarlo lo más claro posible. Antes eran como periodos de tiempos más prolongados. Hoy es todos los días. Así como los isacaritas, expertos en discernir los tiempos, lo que estaba aconteciendo día tras día. Porque así como un día se apareció el Señor y nos liberó, así, de la misma forma, acontecen todas las cosas. Por no darnos cuenta muchas veces, así, de un día para otro, como que caemos. Así, como que de un día para otro, de un instante a otro, muchos son corridos. Como que viene un coletazo y sácate. Fueron sacados. Por eso es importante aún venir con gratitud. ¿Sabe qué importante que fuese en la condición en la que se encuentra usted y en la que me encuentre yo y en la que se encuentren nuestros hijos y nuestras familias? Así. ¿Saben lo importante que es que nosotros estemos en este lugar, en la presencia de Dios? Que más allá de toda situación, de todo camino que muchas veces se hace como pedregal, pesado, cuesta arriba, nosotros hoy estamos en la presencia de Dios, escuchando su palabra. ¿Sabe lo importante, lo glorioso? Eso sí que es glorioso. La decisión que usted tuvo, porque muchas veces seguramente viene contento, muchas veces viene triste, muchas veces viene rico, otras veces viene pobre, pero está en este lugar. Por eso tiene que darle gracias a Dios. Porque podríamos haber estado en cualquier otro lugar, pero por su misericordia, que hoy nuevamente se ha renovado, estamos en la presencia de Dios, de pie. Y cuando digo de pie, no necesariamente en el orden físico sería o posicional, sino que podemos estar en Él. Ahora, no nos vayamos de la misma forma que hemos venido. Salgamos de este lugar renovados, inyectados en nuestra fe, entendiendo, recordando quién es Él, por qué estamos en este lugar y con qué tarea, con qué asignación, con cuántas delegaciones vamos a salir de este lugar, con la unción del Espíritu Santo para poder aún ser libertadores para otros. Amén. Cristo nos liberta del pecado y permite que caminemos en justicia. La Biblia de las Américas en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Yo digo amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Miren qué importante, qué amor de parte del Señor y qué glorioso nosotros permanecer, mis amados.
Pero todo es por Él. Todo es por Él. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Realmente, ¿cuántos podríamos cerrar nuestros ojos unos instantes y decir, pero gracias a Dios? Porque ese pero gracias a Dios nos hace recordar en la condición en la que estábamos antes. Ese es el fin, el objetivo, el porqué del recordatorio, pero gracias a Dios. ¿Saben cuántas veces me miro al espejo y digo, pero gracias a Dios? Miro el transcurso del tiempo y lo que el Señor ha hecho con nosotros y con mi vida y con mi familia y digo, pero gracias a Dios. Miro a mi hijo con 18 años y recuerdo los míos y digo, pero gracias a Dios, pero gracias a Dios. Porque más allá de que me he sentado en silla de escarnecedores, Él tuvo piedad de mí y la sigue teniendo. Y creo en su bondad que la seguirá teniendo. Pero tengo una verdad en mi corazón, que más allá de que me he sentado en silla de escarnecedores, de que he sido un perseguidor, de que realmente me escapaba del Señor, Él me alcanzó, me abrazó, perdonó mis pecados, me limpió y me dio vida eterna. Y a partir de mí, yo puedo decir que mis hijos no se sentarán jamás en sillas de escarnecedores, porque ellos son el linaje nuevo, ellos son hijos de bendición, así como el linaje de Benjamín, así son nuestros hijos delante de la presencia de Cristo, porque Él nos libertó. ¡Aleluya! Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a las que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la ley. Pero por cuanto erais esclavo del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Yo digo amén. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, esclavos del Señor, esclavos de la justicia, siervos, sí, yo me someto, Señor, porque quiero ser esclavo, porque entiendo que es por amor. Porque así como era esclavo y todos mis miembros y toda mi iniquidad estaba al servicio de ese pecado y de Satanás, así ahora que entiendo, porque gracias a Dios, ahora entiendo todo mi cuerpo, toda mi alma y todo mi espíritu, quiero que sea esclavo del Señor porque fui liberado por Él, fui comprado por Él y ahora ya nunca más para iniquidad, ahora para santificación de mi vida, de los míos y de todos los que pueda alcanzar. Así lo tenemos que entender. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Y todo lo que hacíamos, hasta a gusto lo hacíamos. Y servíamos, porque éramos siervos, éramos esclavos. ¿Y ahora? Déjenme poner en la palabra excusa todas las limitaciones que ponemos delante de la presencia del Señor.
para no entregarnos por completo. ¿Y ahora? Como que viene Dios por medio de la voz apostólica y nos dice, ¿y ahora? ¿Para qué? ¿Para qué? Él mismo da la respuesta. ¿Y ahora? Todo lo que sos, todo lo que tenés, vos mismo, por medio de la libertad que el Señor ganó, por nosotros y para nosotros. Por eso ahora todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y cuando digo todo lo que tenemos, también hablo de nuestros hijos. Todo lo que tenemos se somete a la esclavitud, al servicio, por amor de Cristo. Sí que es un tiempo para tomar decisiones radicales. Todo. Teñidos de Cristo. Eso fue lo que ocurrió en el bautismo. Fuimos teñidos de Cristo. ¿Sabe lo que significa teñidos de Cristo? Todo, completo. No es que el Señor dejó la mano, por eso es sumergirse por completo, para que espiritualmente no quede nada librado al azar, sino que somos todo de Cristo. Déjenme decirles, recordarles, animarlos, porque a mí me anima saber que Él me libertó y que Él sigue operando libertad. Y que no hay nada mío que ya sea mío, sino que todo es del Señor. Mi vida, mi tiempo, mi plata, mi servicio. No me pongan pip en la plata, ¿eh? Sí, mi plata, mi tiempo, mi vida, mi esposa, mi hijo, mis bienes, mi trabajo. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Bueno, vayámonos con ese amén guardado en nuestros corazones, con todo lo que eso implica, a lo que le dijimos amén, a modo de pacto, para reflexionar en los tiempos que vienen en estos días por delante. Seamos responsables también, comprometámonos con nuestros amenes. Y digo comprometámonos, me incluyo. Porque amén, sí, pero es una responsabilidad a lo que le decimos sí. Pero a mí me sigue dando esperanza. Saber que sea cual fuese la condición en la que me encuentro, viene una palabra que me dice que soy del Señor, porque el esclavo no permanece en la casa, pero los hijos siempre, siempre, siempre permanecerán en la casa, porque si el Hijo los libertó, entonces serán siempre verdaderamente libres. Amén. Termino. Y me voy a tomar mi vaso de leche. De soja. Te habrá dicho, se volvió fifí el pastor, toma leche, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, mis amados. Voy a pedir a Mar, a los chicos. Como libres. Palabra de Dios para todos es la versión con la que voy a finalizar en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 32. Suelo buscar diferentes versiones, me gusta, porque van añadiendo
cosas nuevas, nos permite ampliar algunas definiciones y palabras. Y me llamó la atención que en este pasaje todos los que escribieron, todas las versiones dicen lo mismo, utilizaron las mismas palabras. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué hermoso eso. No es solo tener la verdad, es conocer la verdad. El Señor estaba preocupado por eso, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La verdad nos hace libres, mis amados. Hoy nos vamos un poco más libres de lo que hemos venido. Y esa libertad nos va a acompañar como libres. Cada vez que somos abrazados por la verdad que es Cristo, hay una operación poderosa que se efectúa en nuestro corazón, trayendo libertad. Porque Él se hace presente, mis amados. Por eso cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de levantar nuestras manos, también le estamos diciendo al Señor que Él nos hizo libres. Por eso es importante, porque la Biblia así lo manifiesta. No tiene que ver con motivaciones de hombres, sino que todo lo que nosotros enseñamos es porque la Escritura así lo demanda. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres. Libres para poder transitar el tramo que resta sobre esta tierra. Libres para poder ministrar, libres para poder acudir en auxilio a los que nos necesitan, libres para poder trasladar esa libertad a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, libres para poder ir con esas fuerzas e irrumpir un mundo contrario, un sistema de tinieblas, que el Señor reprenda, nos asista y nos ayude para poder invadir con el amor de Dios, que sigue siendo poderoso, mis amados. Por eso, en el nombre de Jesús, y levantando nuestras manos al cielo, delante de la presencia del Señor y de este altar, nosotros venimos proclamando la verdad del Señor. Venimos diciéndoles a todos los que puedan oír esta voz, que Jesús es el libertador, que Jesús rompe las cadenas, que Jesús derriba los muros, que Jesús tiene el poder para dar vida a todo lo que está muerto, que Jesús sigue llevando sanidad, que Jesús sigue restaurando las vidas, las familias. No hay nada imposible para Dios. Para los hombres hay imposibles, pero para Dios, ¿acaso hay algo imposible? Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El que era, el que es y al que estamos aguardando. A nuestro libertador, porque así será la salida de los hijos. La libertad vendrá del cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré por tanto mis ojos al cielo, porque desde ese lugar vendrá nuestro libertador. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dale un aplauso al que vive. Y vamos a... Nos alegramos en el Señor, un nuevo tiempo vivimos hoy. Nos dieron alas
se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria